Bienvenidos a todos al canal Tu Diario Estoico. En este video exploraremos temas personales y situaciones que a menudo son más apropiados para entornos privados, ya que exponerlos en un ambiente público puede cambiar todo, así que cámbialo inmediatamente. Sabemos lo importante que es la privacidad, tanto para nosotros como para los demás, por lo que la privacidad merece nuestra atención, al igual que la vida desde un punto de vista estratégico y en lo que respecta al cultivo de la paz interior. Para aquellos que nos siguen en busca de lecciones y consejos estoicos y filosóficos, sepan que este video les proporcionará orientación sobre cómo incorporar el estoicismo en el contexto actual. En realidad, compartiremos con ustedes 8 temas que no deben compartir con otros y que deben cambiar de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Todo el video se basará en lecciones estoicas que deben aplicar y recuerden que el último punto es el más importante. Así que vean el video hasta el final y no salten ninguna parte para que tenga sentido para ustedes. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro material hackeando tu mente y emociones. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos de crecimiento personal y mental. Y como siempre, recuerden buscar ser la mejor versión de sí mismos. Comencemos con el primer punto. 1. Las batallas que has enfrentado en el pasado. No es necesario que otros comprendan la extensión de tus luchas personales. Intentar justificarse ante aquellos que también han enfrentado sus propias pruebas puede parecer presumido y molesto. La verdad es que el carácter de una persona se forja a través de las experiencias que ha vivido. Sin embargo, estas experiencias personales no necesitan ser de dominio público, pueden ser algo que mantengas más privado o que solo compartas con personas cercanas a ti. No debes apoyarte en tus dificultades como una excusa o una narrativa constante en tu vida. Los momentos desafiantes que has superado han moldeado tu vida, han contribuido a tu madurez, sabiduría y resiliencia. No es necesario que otros sean testigos directos de tu dolor, solo deben reconocer tu progreso y la persona en la que te has convertido. En última instancia, es más admirable alguien que no se preocupa por mostrar constantemente su pasado, sino que permanece presente, demostrando la calidad y las habilidades adquiridas en el camino de la vida. Esto es más significativo que alguien que se jacta de sus experiencias pasadas, pero no puede traducirlas en acciones concretas, limitándose a una narrativa de triunfo. Por supuesto, aquí tienes la continuación y conclusión del texto. 2. Contar tus sueños a alguien. Nunca compartas en público tus sueños y metas de vida, ya que podrían juzgarte como alguien fuera de sí. Quienes no ven las oportunidades como tú podrían decir que tus sueños son inalcanzables o que ya lo han intentado sin éxito. Algunas personas son así, cuando no pueden alcanzar sus propios objetivos, tienden a desanimarte psicológica y mentalmente. Por lo tanto, nunca cuentes tus planes para pasar del punto A al punto X. Las personas tienden a buscar su propio bienestar y rara vez el bienestar de los demás. Por lo que siempre es bueno dejar de compartir ciertos detalles de tu vida. Tus sueños son algo que debes mantener entre tú y Dios, solo entre ustedes. Si no crees en ellos, entonces guárdalos solo para ti. Además, desde el momento en que compartes tus sueños con alguien, esa persona podría preguntar todos los detalles de tu vida, ya que estás compartiendo algo tan importante. En medio de eso, podría juzgar tus elecciones y estrategias. Así que ten cuidado. 3. Los detalles de tus objetivos de vida. En muchos casos, es más prudente mantener estos detalles en privado. La mayoría de las personas que te rodean ya tienen una idea de la dirección en la que te estás moviendo, pero imagina revelar detalles que exponen con precisión cada paso de tu viaje. Es como dar acceso irrestricto a tu teléfono personal o a tu vida personal. Cuando esto sucede, pierdes el control de la situación y, si algo sale mal, incluso podrías cuestionarte si fue un error tuyo o si alguien te traicionó. La incertidumbre sobre el origen de un problema puede ser desconcertante. Así que ten cuidado. Por lo tanto,
ya sea un amigo curioso o un extraño, es sensato ocultar todos los detalles cruciales de tus objetivos por tu propio bien. Indicar la dirección general es suficiente, no es necesario divulgar todas las complejidades de tu viaje. Recuerda que nadie es tu confidente, nadie posee tu camino, y no debes dar explicaciones. Poseer esa información sobre tu viaje ya es más que adecuado. 4. No expongas tus sentimientos más íntimos a todos. Practica el estoicismo. Los estoicos enfatizan la importancia de mantener cierta reserva en lo que respecta a tus sentimientos más íntimos. Esto no significa que debas ser emocionalmente inaccesible, sino que debes elegir con discernimiento a las personas en las que confías para compartir tus emociones más profundas y vulnerables. Epicteto, el filósofo estoico, nos recuerda la importancia de esta lección al decir: cuando te sientes ofendido por alguien, gírate inmediatamente hacia ti mismo y examina en qué afecto lo has acomodado. Pues si tu impresión es correcta, los afectos de nadie te son apropiados, ni la razón te permite ser afectado. Si descubres que el afecto no es apropiado, deja de sentirte ofendido. Si descubres que el afecto es apropiado para él, acúsate a ti mismo. Por lo tanto, las lecciones que debes elegir con sabiduría a las personas con las que compartes tus sentimientos más íntimos, evitando exponerlos indiscriminadamente a todos. Este enfoque no solo protege tu privacidad emocional, sino que también ayuda a garantizar que tus emociones sean compartidas con aquellos que pueden ofrecer un apoyo y comprensión genuinos. Es un principio importante del estoicismo que destaca la importancia de la autodisciplina emocional y la elección cuidadosa de las confidencias. 5. Tu felicidad. En un mundo donde la alegría genuina y una sensación de ligereza a menudo parecen escasas, estas emociones son altamente valoradas y buscadas por todos. Cuando ríes sinceramente, algunas personas incluso pueden sorprenderse. Algunas pueden admirar esa alegría, pero una parte significativa podría etiquetarte como insincero por ser tan feliz. Para estas personas, es difícil comprender cómo alguien puede experimentar una profunda paz interior. Por lo tanto, si estuviera en tu lugar, expresaría tu felicidad con orgullo en el mundo en el que vivimos hoy. Nuestra felicidad puede ser motivo de envidia para otros. Incluso en las redes sociales, ten cuidado con lo que publicas. Pero eso es asunto de nuestro próximo punto. Si alguien pregunta sobre tu bienestar, simplemente di que estás bien, sin necesidad de exagerar diciendo que estás fantástico, ya que solo eso puede causar envidia. En lugar de enfatizar lo maravillosamente que te está yendo, haz preguntas sobre el progreso de los demás. Esto no solo mantiene la modestia, sino que también demuestra compasión por el bienestar de los demás. 6. Redes sociales. Evita exponer todo lo que mencionamos anteriormente en tus redes sociales. En un mundo donde todos están constantemente conectados y parecen felices en las redes sociales, siempre hay personas que desean estar en tu lugar. Así que ten cuidado con lo que publicas. Nunca expongas detalles íntimos de tu vida. Una valiosa lección del estoicismo con respecto a las redes sociales es que no debes exponer debilidades más profundas o vulnerabilidades de manera indiscriminada. Aunque compartir aspectos de tu vida y experiencias puede ser valioso, divulgar todas tus debilidades puede ser perjudicial para tu propia resiliencia emocional y privacidad. El filósofo estoico Cicerón escribió: la vida nos exige cosas difíciles, primero, aceptar, en segundo lugar, soportar lo que aceptamos. Esta cita resalta la importancia de la aceptación y la resiliencia ante las dificultades de la vida. Por lo tanto, la lección aquí es que, al utilizar las redes sociales, debes tener discernimiento sobre lo que compartes. No es necesario ni apropiado exponer todas tus debilidades y desafíos más profundos de manera pública. En su lugar, reserva un espacio seguro y confiable, como conversaciones privadas con amigos cercanos o profesionales de la salud mental, para abordar estos problemas de manera más adecuada y efectiva. Esto ayuda a proteger tu privacidad y promover un enfoque más equilibrado de las redes sociales. 7. Tus relaciones.
Evita discutir conflictos públicamente y siempre evita compartir detalles íntimos de tu vida amorosa en internet o incluso con cualquier persona que acabes de conocer. No es necesario ventilar tus preocupaciones con el mundo. Los conflictos deben abordarse directamente entre tú y la otra persona involucrada. La comunicación efectiva y la intimidad deben prosperar dentro de la relación, siempre y no fuera de ella. Muchas personas enfrentan desacuerdos en sus relaciones, pero terminan desahogando estos problemas con amigos e incluso familiares, convirtiendo asuntos personales en chismes en lugar de resolverlos de manera discreta y privada. Por lo tanto, es esencial reconocer que una relación saludable depende de mantener la privacidad y de resolver internamente los conflictos, en lugar de divulgar detalles íntimos a otros sobre el funcionamiento interno de la relación. 8. Tu situación financiera. Independientemente de si te encuentras en una posición financiera cómoda o lidiando con deudas, es mejor no divulgar estos detalles a nadie, ni siquiera a personas cercanas a ti. En primer lugar, nadie en tus círculos sociales es un banquero. Así que nunca hables sobre tu situación financiera. En segundo lugar, compartir información financiera puede atraer negatividad, incluso sin quererlo. Si tienes dinero, puedes atraer a personas con segundas intenciones. Si tus finanzas están ajustadas, muchos pueden mirarte con desprecio. Desafortunadamente, así es como funciona el mundo. Por lo tanto, el enfoque más sabio es mantener cierto misterio en lo que respecta a tus finanzas. Deja que las personas especulen cuánto ganas, mientras tú permaneces enigmático. Esto asegurará que aquellos cercanos a ti no se preocupen por tu situación financiera. Cada vez que alguien te pregunte cuánto ganas, simplemente di que no te gusta hablar de ese tema y prefieres mantenerlo en privado. No lo compartas ni siquiera con tu mejor amigo, ya que la envidia a menudo proviene de quienes están más cerca de ti. Si perciben que estás desesperado, puedes comprometer tus oportunidades y hacer que las personas se alejen. Mostrar desesperación en situaciones como entrevistas de trabajo, eventos sociales o encuentros con amigos tiende a crear problemas para ti mismo. Por lo tanto, ten precaución al compartir información financiera y mantén el control sobre lo que divulgas. Estas cualidades tienen un peso significativo en las interacciones sociales. Recuerda que incluso si en tu interior puedes sentir incertidumbre, el mundo valora las apariencias. La mejor estrategia es proyectar confianza, ya que así convencerás a las personas de que estás en control de la situación. Evita perder oportunidades al permitir que la desesperación se manifieste en público. Mostrar falta de control solo alejará lo que más necesitas. Por lo tanto, si estás considerando demostrar inseguridad a los demás, es mejor evitar tales intentos y mantener siempre tu postura. No dejes de explorar oportunidades para definir tu futuro financiero. Si deseas profundizar tus conocimientos sobre el estoicismo y el autodesarrollo, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta y tus comentarios en el video, ya que nos ayuda a llevar estas lecciones estoicas a más personas. Espero sinceramente que este mensaje haya sido valioso para ti. Si no estás seguro de qué comentar, simplemente escribe, este video es relevante. Antes de concluir, quiero felicitarte por ser fuerte y haber visto hasta el final. Sigue buscando ser la mejor versión de ti mismo, y para eso tenemos este video para ti.